Shans, luego los Suos y luego los Shins, que un Shin llamado Sin Juan creó las leyes y construyó las carreteras y el dinero, y calendario y la escritura. Muy bien. Luego creó la muralla china y de lo y duró 20 años en hacerlo hecha a mano. Murieron bastantes. Y mide 1 metro y de alto y 7.300 de largo. Ujú. Y hizo una tumba con 8.000 estatuas de guerreras de terracotas y, ¿cómo se llama? No eran igualitas. Cada uno eran diferentes por cada persona que estaba a su lado. Ya. Muy bien. Después había un sabio que vivió por más de llamado Confucio. Confucio, Ujú. ajá, Confucio, que predicó su palabra por más de 1500 años Muy bien. y, y habían, se llama, ¿cómo se llama? Estatuas. Primero, religiones como confuanismo, taoísmo y budismo. El budismo, claro. El confucianismo. Ajá, y también Ya. tenían, ¿cómo se llama? Leyes que él ha creado, que era el respeto, la tolerancia, el perdón, la felicidad, la devoción, la confianza, el deber y el culto a los antepasados para ser un buen hombre, así decía él. Ujú. Y el hombre tenía que estar en armonía para que su cuerpo antes los chinos creían que su cuerpo era un mini universo. Que su Ajá. cabeza era el cielo, su pies la tierra, sus brazos y piernas en las 4 estaciones, la sangre, la lluvia, la respiración, el viento. Y los médicos preferían hacer la acupuntura Acupuntura. sí, para que esté bien. Ujú. Ya, y hicieron la lengua, la escritura, llamada pictograma, que fue evolucionando a ideogramas. Ujú. Inventaron la brújula, que con esto chino, creo, que están en los libros chinos en el año 1040, crearon el papel, para ¿cómo se llama, Miss? El cometa, ¿cómo se llama? La pólvora, la, ¿cómo se llama? Y los gusanos de seda, la tela, para hacer los abrigos. Exacto, muy bien. Y también intercambiaron el mercado, todos intercambiaban hacia los países de Asia Central y Europa. Ujú. Muy bien. Muy bien, Y, Luisito. y Dime, hay unos ¿algo más? investigadores que no iban lejos por cuentos de que había dragones. Un viajante de esa era un veneciante llamado Marco Polo. Fue por ruta de la cera, del buzón de cera, y vivió 20 años en China y se hizo amigo del rey. Y volvió a Europa dedicando un libro que apasionó a todos los europeos, describiendo la civilización, y en su muerte le dijeron si era verdad o mentira. Ujú. Y le dijeron que si era verdad y le faltaba más para escribir todo. Nada más. Muy bien, Luisito, felicitaciones. Has hecho un muy buen resumen. Se nota que has entendido y has observado también con mucha atención el video. Muy bien, Luis. Excelente. Estás acumulando muy buen puntaje, Luisito. Felicitaciones. Buenas tardes, pequeños. Díganme, ¿alguien de los asistentes ha visto algo más del video que me puede decir? ¿Nadie más ha visto? Yo creo que Luis lo dijo todo. A ver, dime, Dubán. Miss, yo creo que Luis lo dijo todo. Ya lo ha dicho todo. Pero ustedes no han visto, díganme nada de nada. Algo que pueden rescatar de lo que han visto. Crearon también o sea, ropa con lo que botan los gusanos y Exacto. lo vendieron a los humanos, a los
No me recuerdo muy bien, pero los vendieron y así ganaron. Exacto, muy bien. Vamos a decir la seda, ¿verdad? El gusano de seda, y eso era como un secreto de este país y todo el mundo estaba encantado con la seda, pero nadie sabía de dónde salía. Y era el único país, la única cultura que producía eso. Entonces lo vendían pues a un buen precio, ¿ya? ¿Alguien más, por favor, para poder proceder? Tengo dos intervenciones. ¿Nadie más, pequeños? Miss Confucio creo que antes era un niño pobre que salió adelante con esfuerzo y se convirtió en ministro, pero decidió retirarse. Muy bien, claro. En realidad Confucio no es un dios ni nada, simplemente fue un pensador. Bueno, decía, no, hay que seguir Un normas. sabio. ¿Cómo? Un sabio. Era un sabio, correcto, era un sabio. Entonces él implantó ciertas formas de comportamiento, cómo teníamos que hacer, cómo teníamos que cuidar nuestro cuerpo, y eso se convirtió como una religión para ellos, ¿no? Es unas reglas que tenían que seguir sí o sí. En realidad, pues vamos a tener tres tipos de religión, pero él nunca dijo yo soy un dios o vengo de todo el poderoso, soy iluminado. No, jamás dijo eso. ¿Ya? Muy bien, pequeños. Excelente. Felicitaciones. Ahora entonces vamos a ver un poquito más a profundidad lo que es la cultura china, así como las otras culturas, como la egipcia, la hebrea, hemos visto la hindú también, ¿no es cierto?, que han surgido en esas temporadas, donde habían personas nómades que vivían en las cuevas, se fueron organizando y nacieron estas culturas. Y una de estas culturas viene a ser la cultura china, que tuvo una gran extensión, ¿ya? Es una de las grandes culturas de la antigüedad, que se desarrolló en la zona sur del continente asiático. Este territorio ha sido recorrido desde el este a este por dos grandes caudalosos ríos. Tú sabes, donde había río, había vida. Donde había río, se han formado algunas culturas. ¿Ya? En el caso de China, había el río Huanghu y el río Amarillo. Tenemos el río Yangtze, Kion, o el río Azul, que también le decimos. Mejor le decimos río Amarillo o río Azul, ¿ya? Para nosotros, con los términos que tenemos ahí. Entonces, ahí estos dos ríos dan origen a la montaña del Tíbet. Y estos, bueno, al dar las montañas, al deshielarse, al hacer el deshielo, el proceso del deshielo, tenemos toda una tierra fértil para la agricultura. Y donde hay agricultura, que es una economía básica de cualquier cultura, entonces hay vida y nace toda una nación, todo un pueblo, ¿ok? Y en este caso vamos a obtener a nosotros a China. Pero en China tenemos un clima más o menos variado, un poco frío, cálido y húmedo. Por eso vas a observar que en algunas temporadas los chinos están bien abrigaditos. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de clima, ¿ya? Cálido por algunos valles, entonces tienen oportunidad de que crezcan algunos frutos de acuerdo a eso. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí vamos. En la historia de China, desde sus inicios, vamos a tener a las dinastías, que ya, bueno, Luis nos ha detallado cada una de ellas. Entonces, tenemos en el periodo arcaico o legendario de la época de China, vamos a encontrar a la dinastía Shang. Y profesora, ¿qué eran dinastías? Bueno, eran familias que tenían, que eran mucho más sabias, muy representativa en esa época, y que tomaban pues el control de ese lugar. ¿Listo? Entonces, cada familia, cada dinastía es una familia totalmente diferente. ¿Ok? La vamos a tener a la dinastía Shang, a la dinastía Yangchong, tenemos a la dinastía Shang, que nuevamente vuelve a surgir aquí, a la dinastía Xi, la dinastía Zhou, Qin y a Han. Después vamos a tener otras dinastías también, ¿ok? Pero en estos momentos nosotros estamos estudiando a la China, de la China antigua. También tenemos a la China medieval, a la China moderna, que tienen otro tipo de tiempo. ¿Ya? Nosotros estamos estudiando las culturas cuando se iniciaron después del nomadismo, después de que nuestro hombre Homo sapiens sapiens comenzó a descubrir la agricultura, se dieron origen a estas culturas, a diferentes tipos de culturas, cómo se fueron extendiendo en la tierra, ¿ok? Entonces nosotros en nuestra cultura china antigua tenemos a estas dinastías. ¿Qué hizo la dinastía Shang?
hubo una organización de clanes, porque primero obviamente solamente vivían en clanes, en grupos de familias, en un lugar, en otro lugar. Entonces dijo, oye, no podemos estar separados, tenemos que juntarnos y así formar una gran cultura, que se llamó la cultura china. Ellos realizaban rituales religiosos y tenían una vida sedentaria. ¿Qué quiere decir sedentaria? Ah, me iba de un lugar a otro lugar, ¿verdad? Iba caminando, hay un producto acá, me iba para allá caminando. Ahí todavía estábamos ahí. Se encontraron cerámicas y también restos funerarios, donde, bueno, acá habían procesos religiosos, ellos creían en un Dios, ¿no? Y el uso doméstico, en uso doméstico vamos a encontrar una cerámica del color gris y la tosca, que era un poco tosca más bien, digo. De ahí vamos a tener a la cultura del Yang Shao, ya, esa es otra dinastía, ya. Aquí ya la organización viene por tribus matriarcales. ¿A qué me refiero a las tribus matriarcales? Matriarcales, ¿a qué le suena esa palabra matriarcales? ¿Quién me dice la palabra matriarcal? Dominación de las mujeres. Correcto, muy bien. En esta dinastía ya no es un hombre quien manda, sino una mujer. Acá viene la dinastía, o sea, las tribus matriarcales, ya están formadas. Las cabezas de esas tribus son mujeres, ¿ya? Aquí se han encontrado algunas herramientas de piedra y de hueso que utilizaban para la caza. Construcciones en forma circular o ovaladas. La cerámica era de color rojo, utilizaban el ocre para eso. Y tenemos, después también va a haber comunidades patriarcales. ¿Y qué significan comunidades patriarcales? ¿Alguien? De hombres. Correcto, exacto. Muy. Si matriarcales era de mujer, patriarcales eran de hombres. Excelente, muy bien. Pasa el tiempo y ahora vamos a tener a la dinastía Xia, ¿ok? Ahora, esta es una sociedad más esclavista. Acá este señor va a empezar a tener ya esclavos. Es muy, muy malo este señor de acá, ¿ya? Le llamaron el Grande, ¿ok? De ahí vamos otra vez a la dinastía Shang. Otra vez, nuevamente la familia vuelve a tener poder en este tiempo, con su capital en Zheng, la ciudad de Zheng y de Sua. Son dos ciudades importantes ahí. Aquí vamos a encontrar la escritura. Si te has dado la escritura, está formado por arbolitos, casitas, o sea, pictograma. Utilizaban la imagen. Obviamente que eso ha ido progresando en la actualidad. Ya ha actualizado, ya no estamos en esa situación. Entonces, pero obviamente también es difícil para escribir en chino, porque hay un montón de letras. Cada cosa es una cosa diferente, una línea, una raya lo hace diferente. ¿Ya? Entonces acá ha encontrado la escritura más antigua. Aquí se encuentra, en la dinastía Shang. Vamos con la tercera dinastía, la dinastía Zhou. Eso fue un gobierno de largo tiempo, ¿ok? Aquí dice no, el poder emana del cielo, dice, ay, acá en el cielo me dice que yo soy el rey, que voy a comandar aquí, yo tengo que dominar aquí, ¿listo? Adoptan la cultura Shang, cosas que han encontrado aquí, que la dinastía Shang, que esta familia comenzó a establecer, ellos lo adoptan. Y aquí va a surgir Confucio, ¿ya? Confucio. Y entonces, y también vamos a tener a Lao Zedong. Lao Zedong viene, es un chinito, ¿sabes? Es un chinito gordito altazo. Como ya lo dijo Luisito, comienza a implantar ciertas normas, formas de vida, reglas para poder respetar. Más o menos en el año 550, Confucio va a escribir un libro llamado Los Kings, ¿ya? Y ahí explica acerca de su enseñanza, acerca del origen del universo, habla sobre los ritos, los himnos que deberían de practicar los chinos. Y también el respeto que dijo que debemos de dar a las personas mayores, a los padres. También habló sobre la tolerancia, la cortesía, las buenas maneras, el respeto, la ceremonia, las costumbres. También dijo que hay que practicar la caridad, la justicia, la rectitud. Entonces, en este tiempo, ellos toman como religión todo lo que habla él en su libro, el Qing. ¿Listo? Entonces, y bueno, les llaman el confucianismo. Va a ser una de las religiones que va a seguir
la cultura china, porque en realidad son 3 religiones en las que vamos a poder observar ahí. Pasa el tiempo y vamos a tener a la dinastía Qin. Aquí vamos a tener al primer emperador, el Qi Qing, y a Wang Ti, ¿correcto? Construyó la gran muralla china. Ahorita te voy a encontrar qué pasó con la muralla china. ¿Listo? Fortaleció el poder central de China. Más adelante te voy a explicar porque acá hay una historia muy importante con China. Estandarizó las leyes, la moneda, la escritura y la educación. Te cuento que los chinos decían, bueno, el único que podía mandar en China era el emperador. ¿Listo? El único. Pero ellos tenían pues algunos consejeros. Y para los consejeros decían, bueno, ¿no? ¿Quién me va a aconsejar? No me va a aconsejar una persona ignorante que no sabe nada. Entonces se preocupaban mucho por la educación de las personas que iban a estar alrededor del emperador. Obviamente tienen que ser personas que sepan, que me vayan a educarme, que me puedan ayudarme a gobernar. No iba a estar rodeado por personas que no sepan nada. Entonces se preocupó mucho por la educación en esa parte. ¿Listo? Inventó la moneda y también ya inventaron aquí, modificaron la escritura que ya se hizo en la dinastía Qin. Otra tenemos la dinastía Han. Habían muchos levantamientos de los nobles campesinos en contra de la dinastía Qin, o sea, de acá, ¿ok? Como, bueno, hay muchos enfrentamientos, comienzan a luchar, acá va a haber muchas peleas. El confucianismo se va a oficializar como una religión oficial. Van a seguir las leyes que están escritas en el libro Qin, que fue escrito por Confucio. Establecen la ruta de la seda. Te cuento, como aquí estaba el río amarillo y el río azul, utilizaron el cauce para llevar todas las cosas que ellos fabricaban. Entonces comenzaron a realizar la ruta de la seda. Y esta ruta de la seda llegaba pues a toda Europa. Imagínate que ellos estaban ubicados, perdón, me faltó agüita. Si estaban ubicados en el continente asiático, llegaron a Europa a llevar a todos sus productos. ¿Listo? Y esto permitió tener buenos ingresos económicos. Te cuento que la seda, como ya nos dijo por ahí, salía del gusanito y fabricaron telas, ropas. Y es tan fino, tan bonito esta tela, que todo el mundo quería saber de dónde salía. Y ellos guardaban bien el secreto. ¿Ya? Guardaban muy bien el secreto ellos. Entonces, y por eso que lo podían vender, porque otras personas, otras culturas, podían decir, a ver, ¿de qué ha hecho esto? A ver, yo también haré, y podían hacer su propio producto. Por eso que ellos no decían de qué hacían esas telas. Y se produjo el monopolio. ¿Qué significa monopolio? Cuando solo una persona vende ese producto. Solo una persona. En el caso del Perú tenemos casi un monopolio. ¿Por qué? Solamente hay una fábrica de farmacias y químicos que hace medicinas. Y la gran mayoría, el 95% de las farmacias, tiene un solo dueño. Así que donde tú vayas estás comprando a un solo dueño. Y él pone su precio total, no tienes a otro donde recurrir. Hay uno más pequeño, pero no le hace mucha competencia al otro. Igualitos eran ellos. Ellos fabricaban sus telas de seda y no tenían competencia. Así que ellos podían vender a un solo precio. ¿Listo? Ahora, aquí va a haber muchos enfrentamientos. Mira, acá te dice, ¿no? Tiene enfrentamientos con los campesinos. Ya, dentro de la ciudad hay levantamientos porque aquí hay varias familias que quieren subir al poder. ¿Quién domina a quién? ¿Quién toma a quién? Hay muchas familias que quieren subir. ¿Ya? Entonces va a haber enfrentamientos. Pero también va a haber enfrentamientos con otras culturas. Por ejemplo, la guerra contra los hunos. ¿Se acuerdan quién eran los hunos? Que hemos visto también en la cultura hindú. En la clase anterior. ¿Cómo le llamábamos? ¿Alguien se acuerda de la cultura? ¿Quién eran los hunos? Que los que venían, que asaltaban y te robaban y se llevaban todo. ¿Cómo se llamaban? Uy, no se acuerdan. Ya, los bárbaros. Los bárbaros. Correcto, los bárbaros. Ya, entonces los bárbaros, llamados los hunos, porque cada bárbaro tiene una comunidad, una tribu diferente,
Entonces los hunos comienzan a combatir contra la dinastía Han, llevándola hasta la decadencia. ¿Listo? Pero son personas que viven en las zonas asiáticas. No hay otra cultura de europea. ¿Por qué te cuento esto? Porque se contaban muchas historias sobre China, que habían demonios, dragones. Tú has visto que en algunas de sus culturas siempre está presente el dragón, ¿ya? Siempre está presente el dragón. Entonces, ellos contaban, decían, no, hay dragones, se comen a las personas, hay monstruos. Entonces, era bien difícil que algunas culturas que se desarrollaran en la parte europea bajen a China. ¿Por qué? Por miedo a eso. Pero ellos sí salían a vender sus productos. Pero los que estaban alrededor de China, bueno, no se creían porque no miraban ningún dragón, ¿no? Simplemente son historias, leyendas, cuentos, sus creencias de ellos. Y bueno, entre ellos tenemos a los hunos, que son los bárbaros, y comenzaron a combatir a la cultura china. Muy bien, ya hemos visto un poquito de cómo ha ido evolucionando, y esta invasión de los hunos va a llevar a una decadencia a la cultura china antigua. Obviamente que esta cultura se vuelve a levantar, va a pelear, van a surgir otras dinastías, pero eso ya pertenece a la cultura china medieval. Nosotros estamos con la China antigua. La clase social. ¿Cómo estaban organizados la clase social? En la cabeza encontramos al emperador, ¿listo? Que era considerado el hijo del cielo y el primer funcionario del imperio. Él es el que gobernaba ahí, ¿listo? Su hijo podía heredar el trono, ¿ya? Acá, entonces tenemos orden patriarcal, encabezado por la figura del emperador, siendo la familia la base de la sociedad. Continuando del emperador, vamos a encontrar a la nobleza, que incluía a toda la familia real, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales, que obviamente él se preocupaba por la educación de todos ellos, porque al final teníamos personas que le iban a aconsejar, a ayudar a gobernar al emperador. También vamos a tener a la burocracia, ya que eran los funcionarios del imperio encargados de algunas funciones políticas y administrativas. También tienen derecho a una educación ellos, ¿ok? Ya, listo. La nobleza y los mandarines que vienen a ser ellos, ya la burocracia, también conocido como mandarines, los mandarines eran funcionarios letrados, o sea, estudiados, a eso me refiero con letrados, que apoyaban al emperador en el control del gobierno, la economía y a veces en el ejército. Ya aquí vamos a encontrar a todas esas personas. Posteriormente encontramos a los campesinos, a los comerciantes y a los esclavos, a los artesanos, perdón, que eran considerados los dominados y se encargaban de las labores agrícolas y comerciales y artesanales. Los comerciantes y artesanos eran importantes para los intercambios y las manufacturas. Ellos se encargaban de fabricar, hacer las esculturas, las cerámicas, los objetos que iban a elaborar, porque utilizaban el bronce, ¿ya? Y el cobre también utilizaban y fabricaban sus objetos a base de eso. También hacían las telas, ¿correcto? Las telas de seda, y todo eso se comercializaba. ¿Ok? Todo eso al final se comercializaba. Y por último tenemos a los esclavos. Esta clase eran los prisioneros de guerra. Cuando se enfrentaban a otra dinastía o entre familias, ¿te acuerdas? Entre dinastías, va a haber esclavos. Va a haber caídos de esas guerras y los convierten en esclavos. ¿Qué se dedicaban a qué? A trabajar la tierra, prestar servicios al Estado. Y los esclavos fueron aquellos prisioneros de guerra y también deudores. ¿Alguien debía plata? Bueno, ya te conviertes en mi esclavo. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo desarrolló? ¿Cómo era su economía? Comerció la porcelana, la seda, artesanía, esculturas. Para eso utilizó el bronce y el hierro. En su organización política, el gobierno estaba en manos del emperador, como hemos observado, y era asesorado por los mandarines, ¿ok? Y quien le podía, iba a ser el próximo emperador,
tenía que ser su hijo. O sea, era el puesto hereditario. Sus aportes culturales tenemos la brújula, la pólvora, el papel, la tinta y la cera. Acá tenemos al emperador montado en su dragoncito, ¿listo? Y aquí tenemos la brújula, el papel, la primera imprenta que se inventó, que era muy trabajoso, por cierto, porque sabemos que la escritura de los chinos, cada cosa era diferente. Entonces había que fabricar cada pedacito para escribir algo. ¿Listo? También tenemos el hilo de seda, la pólvora. Que ellos la pólvora era como para rendir culto a sus dioses, ¿ok? Pero lastimosamente la pólvora fue utilizado ya como arma, ¿no? Acá fue utilizado ya como arma la pólvora. Comenzaron a fabricar mucho más adelante lo que es las armas, las escopetas, y que se utilizó pues como para asesinar a otras personas, ¿verdad? Pero ellos no crearon con ese fin la pólvora. Como hacían esos fuegos artificiales, entonces ellos hacían para adorar a sus dioses. Pero lastimosamente tuvo otro fin. Tenemos los aportes científicos. En los aportes científicos, ¿ya? Han hecho las primeras observaciones de los cometas. Ellos comenzaron a mirar, acá hay cometa, decían. ¿Ya? Ellos han descubierto que habían cometas, que eran astros que giran alrededor del Sol, y en otras regiones también, cada cierto tiempo. Por ejemplo, alrededor de nuestro sistema solar hay un cometa Halley, que cada 80 años lo podemos observar, porque para dar toda una vuelta alrededor del Sol se demora 80 años en la edad de la Tierra, ¿no es cierto? También descubrieron los eclipses solares y los supernovas. ¿Alguien sabe quién es un supernova? ¿Qué cosa es un supernova? ¿Nada? Ya, no Piensa, es una explosión de energía. Exacto, muy bien. La supernova viene a ser una estrella gigante. ¿Listo? La supernova viene a ser una estrella súper gigante, pero que ¡pum! Revienta. ¿Listo? Y revienta. Y algunos pueden dar origen a una nueva estrella o simplemente desaparecer en el espacio. ¿Ya? Es una de dos. Y si muere una estrella, tú sabes que alrededor de cada estrella giran planetas. Bueno, eso pensamos nosotros porque nuestro Sol es una estrella y alrededor de esa estrella giramos varios planetas. Entonces, suponemos que en las otras estrellas también deben tener varios planetas. Y si nuestra estrella de nosotros, que es el Sol, explotase, ya porque tiene en un momento de su vida, el Sol va a explotar. O va a explotar o se convierte en una estrella enana, que viene a ser una estrella blanca, y va a nacer nuevamente una estrella nueva. O simplemente puede explotar y desaparecer. Y al no haber Sol, porque su gravedad nos jala hacia él y giramos alrededor de él gracias a su gravedad, entonces puede ser que nosotros también explotemos por ahí, nos moramos congelados en algún lado, podemos ser como un asteroide deambulando, o puede ser que otro Sol nos tome en su sistema, no sabemos qué pueda suceder. ¿Listo? Pero los primeros que estudiaron eso fueron los chinos. ¿Listo? Ahí en la astronomía. También, otra cosa que hicieron los chinos fue dividir el año en 12 meses. ¿Listo? Dividieron el año en 12 meses. Bueno, ahora vamos a ver a qué se refiere eso. ¿Ya? Bueno, en otras aportaciones también vamos a encontrar en el área de matemática. Ellos inventaron el sistema decimal. ¿Ok? Inventaron el sistema decimal. Entonces, nosotros gracias a ellos también utilizamos los decimales. Muy bien. También hemos visto que han creado el papel, la moneda, ¿no es cierto? Entre tantos también inventaron la tinta. Muy bien. Vamos con el siguiente. Acá tenemos parte de su arquitectura. ¿Listo? Mira, este es un palacio gigante que ahora en la actualidad es utilizado como un museo, pero solamente podemos acceder a una cierta parte.
Es una ciudad muy grande, muy grande. Acá vivía el rey, la familia, vivía todos los que eran los mandarines, alguna parte del pueblo y el resto del pueblo también vivía. Era como una ciudad dentro de otra ciudad. Era tan inmenso, tiene una puertaza, es gigante, ¿ya? Ahora, como te digo, hasta cierta parte está permitido para que los turistas puedan visitarlo. Y siempre vamos a encontrar sus estatuas de león, ¿ok? Siempre tenemos esas características que observamos ahí. Y todo está construido a base de madera. Estas arquitecturas, especialmente el castillo principal, ¿ya? Ha sufrido muchos incendios, muchos ataques. Han sido nuevamente reconstruidos. ¿Listo? Y en la actualidad también ha ido, no sé, como 3, 4 en diferentes enfrentamientos entre dinastía y dinastía han sido quemados y han tenido que volver a reconstruir esas partes. Pero ahora lo tenemos intacto. Pueden observar, hay grandes entradas, incluso tú para ver al rey tenías que pasar como 7 puertas hasta llegar al rey. ¿Listo? Entonces, y siempre estaban orientados hacia el sol. ¿Listo? Mira, y dentro de este castillo, de esta gran ciudad, podemos encontrar casas así, utilizando siempre la madera, a sus dioses, su cerámica, acá tenemos sus esculturas de los dragones, ¿ok? Y otra de las esculturas, dentro de su arquitectura, como ya nos dijo su compañero, tenemos la muralla china. Esto fue un gran aporte para esa cultura. Los protegió contra ataques de otras personas. ¿Ok? En el caso de los hunos, tuvieron que construir una escalera tan grande para entrar. Y por la parte de abajo estaban haciendo hueco para poder invadir China. ¿Por qué hicieron esto también este gran emperador? ¿Por qué construyó la muralla china? Te cuento que como nosotros teníamos que vender la seda, entonces pasábamos por todas estas montañas. Lastimosamente, bueno, tú sabes que la seda costaba mucho dinero y había siempre un flojito por ahí que no quería trabajar, quería llevarse trabajo por lo fácil. Entonces los asaltaban en el camino y se llevaban y los mataban y se llevaban todos sus productos. Entonces, habiendo construido toda la muralla china, con mucha tranquilidad podían llevar todos sus productos. Y esos eran lugares como para descansar, acá había una persona que podía controlar, observar si había un enemigo o no había otro enemigo. Pero te cuento que también en esta muralla china, en sus muros podemos encontrar muchos muertos. Porque para poder construir esto utilizaban a los soldados, utilizaban a los esclavos también, porque es grande, es inmenso esta muralla. Y algunas personas estaban mal comidos, maltratados, enfermos, y morían. Entonces no teníamos tiempo de ir a enterrarlo a otro lado. Así que dentro de las murallas se metían los cadáveres y seguían construyendo encima de ellos. ¿Ya? Entonces, en la base de toda esta muralla podemos encontrar cadáveres de aquellos que han construido esta muralla china. Obviamente que no todos, ¿no? Pero ahí lo vamos a encontrar. Entonces, como ya dijo su compañero, tiene una longitud de 3.000 metros de longitud, 3.000 kilómetros, perdón, de longitud, ¿ya? Y tenemos más o menos entre 15 metros de altura y de ancho tiene entre 5 a 8 metros de ancho. Como te digo, para poder invadir, tenía que construir una escalera de 8 metros para poder subir. Y los hunos agarraban y hacían un hueco por debajo para poder ingresar ahí. ¿Ok? Pero esa es la única forma, pero te llevaba pues mucho trabajo para poder invadir. Eso fue una de las grandes obras de una de las dinastías que construyó nuestra gran muralla china. A ver, ustedes, antes de esto, su compañero nos habló también sobre 3 aportes de la cultura, 3 inclinaciones religiosas. Uno fue el confucianismo, el otro fue el Lao Zedong, que era el taoísmo, ¿correcto? Lao Zedong era un caballero muy ancianito que apareció 600 años antes de Cristo. Y él impuso el taoísmo, el Tao, que significa camino
o principio o fin de todas las cosas. Dice, él orientaba al creyente mediante las máximas morales para llevar una vida tranquila y dedicada al trabajo. Dime, corazón mío. ¿Cómo se llama ese que dicen las preposiciones? ¿Las qué, corazón mío? El círculo. Ah, ¿Cómo se llama? ¿este que está aquí en la imagen? Sí. Ya. Ah, el de acá, en el medio. No, decían, no recuerdo que había un año donde tocaba un día que decía que hoy este año va a ser el día de rata, este año va a ser el Ahorita te voy a contar la historia, ¿ya? Ahorita te voy a contar cómo va la historia. Ya, pero estábamos hablando de la religión. Habían 3 religiones. El taoísmo, que era por el Lao Tzu, confucianismo, por Confucio, ya, por su libro Los Kings, y el budismo. ¿Te acuerdas que el budismo, Buda, era nuestro príncipe que estaba gobernado de todo, todo tenía, al final sale y se da cuenta que había mucha necesidad? Ah, eso era de los hindús, pero que también lo toman en China. Y te cuento que China jamás peleaba por eso, ¿ah? No peleaba por eso. Nunca ha dicho, ay, que yo soy religión católica y quiero... No, no peleaba. Él era libre de que cada persona pueda tomar una religión. Pero se oficializó la religión del confucianismo. Acá tenemos a la cultura china y dividió el año en 12 meses. Y cada mes representa un animal. Te cuento que un emperador organizó un concurso con los 12 animales principales. Dijo, bueno, mira chicos, ustedes tienen que llegar a la otra orilla del río. El primero que llegue va a ser el primer mes del año. ¿Listo? Muy bien, entonces hicieron la carrera y comenzaron a correr. Bueno, el buey, como era muy grande, llegó primerito. ¿Listo? Llegó primero. Pero la rata, como era muy chiquita, dijo, ¿y ahora qué hago? Lo único que tengo que hacer es subirme el más grandazo. Se subió encima del buey. Entonces, el buey, como era más grande, llegó primero a la otra orilla. Y se le considera, entonces ahí comienza a llegar a la orilla. Pero justo antes de que suba a la orilla, la rata estaba encima de él y dio un salto, ¡pum! Y llegó antes que el buey. Entonces, en primer lugar llegó la rata, el segundo el buey, después el tigre, y así sucesivamente. ¿Listo? El primer mes pertenece a la rata, y él tiene sus años. Y decía que el cerdo era un animal muy ocioso, muy lento, incluso lento se metió al agua, y fue el último en llegar a la carrera. Por eso que el cerdo venía a ser el último mes del año, para ellos, ¿listo? Pero cada año tiene algo principal. Acá si tú observas, dentro de acá, vas a observar en qué año has nacido, y ese es tu año que te corresponde a ti. ¿Ok, pequeños? Entonces, así se va a dar el calendario chino, gracias al gran concurso que organizó un emperador. Y una pregunta, ¿también hay el año del elefante? ¿El año del elefante? No, mi vida. A ver, a ver. Porque había un año que compraban elefantes. Elefantes, ya. El elefante, a ver, tenemos aquí. Primera, la rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. No hay elefante. El elefante es considerado como prosperidad. ¿Ya? Es elegido como algo próspero, que te va a dar, como te digo, a ver, fertilidad, y por eso que es un animal sagrado de la